Hola, nos encontramos hoy en el Centro de Innovación Ballesta, en pleno centro de Madrid. Soy Alejandro Arranz, el director general de Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid, y invitamos a todos los innovadores de Madrid y de España a que puedan usar gratuitamente estas instalaciones punteras para presentar sus ideas y encontrarse con empresas y con otros innovadores que les ayuden a sacar adelante esas ideas para transformarlas en proyectos empresariales. Daros los buenos días, agradecerles que compartamos este rato y agradecerle a Conred la posibilidad de que podamos charlar un ratito. Como bien ha dicho, mi campo de trabajo, yo soy consultor de organización empresarial. Mi campo de trabajo fundamentalmente es la estructura tanto organizativa como lógica de la empresa. Desde hace bastantes años empecé en el mundo de la calidad con normas tipo ISO y fui transformándome hacia otros sistemas de gestión más eficaces. ¿Y por qué clientes? Decía Charles Darwin que no es el más fuerte de la especie que sobrevive, ni siquiera el más inteligente, es el más adaptable al cambio. Y realmente estamos en una época de cambio, además en unos cambios muy vertiginosos, realmente más complicados de aceptar que lo que nuestro cerebro es capaz de soportar. El problema del cambio es que nos pillan muchas veces con el pie cambiado, ¿no? Vamos a hablar un poquito en esta charla sobre cómo es ese cambio y qué podemos hacer para adaptarnos a ese cambio. Y antes de nada, me gustaría preguntarles cuál es el propósito de una empresa. En general, ¿para qué existe una empresa? Habitualmente, las respuestas que me dan en las conferencias que suelo dar o en mi trabajo en empresas suelen ser hacer dinero, rentabilizar una inversión, dar valor al accionista, que me dé para vivir. Mucha gente está preocupada totalmente por la hipoteca, es normal. Y yo siempre les hago una pregunta: ¿de qué depende todo esto? ¿De qué depende hacer dinero, rentabilizar una inversión, dar valor al accionista, que me dé para vivir? Y en definitiva, ¿de qué depende que exista una empresa? Pues depende de una sola cosa, porque para hacer dinero necesito clientes, para rentabilizar una inversión necesito clientes, para dar valor al accionista necesito clientes, para pagar mi hipoteca necesito clientes, exactamente igual para desarrollarme como profesional necesito clientes, porque si no la empresa no existiría. Con lo cual, el propósito que yo les propongo de una empresa es hacer y conservar clientes. Si no hago clientes, mi empresa no existirá, y si no conservo clientes, mi empresa desaparecerá. Ya lo dijo hace años Peter Drucker, que el único propósito válido de una empresa es hacer un cliente. Sam Walton, el creador de los Wall Market, una de las mayores empresas de retail del mundo, lo dijo muy claro: y es que solamente hay un jefe en la empresa, que es el cliente, y además, curiosamente, puede despedir a todo el mundo. Sam Walton basó el desarrollo de su negocio en dos pilares: el bienestar de los empleados y el bienestar de los clientes. Permítame que le dé tres cifras sobre las que trabajaremos en la presentación. Del 100% de los clientes, el 69% se pierde por la baja calidad de servicio, el 13% por problemas del producto y el 9% por el precio. El 50% de los clientes se pierde cada 5 años y cuesta 10 veces más adquirir un cliente nuevo que conservar un actual. Y otra cifra que consulté hace poco decía que el 85% de los clientes se fían más de lo que dice otro cliente, de la experiencia de otro cliente, que de la publicidad de una empresa. Y esto porque, me disculparéis la foto, pero yo como madridista que soy, pues se me ocurrió ponerla de Mourinho con la famosa frase del año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos ¿por qué hablar tanto de experiencia de cliente? ¿Por qué está tan de moda hablar del cliente? ¿Por qué ahora nos parece que nos haya dado el boom de tener que conocer al cliente? Eso es motivo por la evolución que ha sufrido el cliente a lo largo de los años. Durante el siglo XX, habitualmente el sistema empresa-cliente era el siguiente: una empresa fabricaba un producto, lo sacaba al mercado y creaba la necesidad en el cliente. Recordar cómo eran los anuncios de coches hace unos años, en los que se potenciaba 16
consulta caballo, 16 válvulas, ABS, etc, etc, etc. Hoy la situación ha cambiado. Y ha cambiado porque la cantidad de información que tiene un cliente a la hora de comprar un producto o un servicio es brutal. Tan brutal como tan sencillo escribir qué opinas sobre este producto o este servicio en la barra de Google, y la cantidad de opiniones que tiene sobre el producto o el servicio de los propios consumidores, de los propios clientes, te lleva a que te hagas una idea sin necesitar siquiera probar el producto o hablar con el fabricante. De hecho, hoy es el cliente el que decide qué producto o servicio quiere que la empresa le fabrique. Y además la empresa le tiene que escuchar. Si os viene a la mente anuncios de coches actualmente, hay dos muy significativos, el del Passat con el niño con la cara del Darth Vader, que acaba más o menos diciendo que todo lo que un niño puede desear y todo lo que un padre necesita. Ya no hablan de lo que es el producto, sino hablan directamente de lo que el consumidor puede hacer con ese producto o servicio. Realmente hemos cambiado de comprar productos o servicios a lo que podemos hacer con ese producto o servicio. Hoy no compramos un teléfono móvil, un smartphone, sino compramos lo que podemos hacer, con quién nos podemos comunicar, las redes sociales con las que podemos trabajar. Realmente lo que ha ocurrido es que hemos pasado de un mercado de la demanda a un mercado de la oferta. Hemos cambiado conceptos como repetir por sorprender, vender por satisfacer, burocracia por simplificación. Dos conceptos muy interesantes es que la nómina ya no la paga la empresa, la paga el cliente, y que el jefe no es el jefe, el jefe es el cliente. Hemos pasado de dar instrucciones por liderar y hemos pasado de competir en productos y servicios a competir en modelos de empresa. Realmente esto en sí mismo no tiene ninguna particularidad. El kit de la cuestión es que seguimos gestionando e intentando gestionar el modelo actual de oferta bajo las premisas, bajo los modelos de management del modelo anterior del mercado de la demanda, y es absolutamente incompatible. Por eso muchas empresas están como están, y no solamente empresas, sino también gobiernos, y la situación actual, que es complicada. Seguimos poniendo parches sobre un modelo que funcionó en su día y hoy ha dejado de funcionar. Lo que hacen las empresas normalmente es tener una idea, montar una empresa, coger comerciales y tener clientes. Esta es la base principal de cómo se crea una empresa. La empresa crece y vamos aumentando la capacidad interna de nuestra empresa. Y quien creó la empresa, a partir de ahora, pone una pequeña barrera con el cliente, y es que empieza a llevar los números. Es el proceso habitual de cualquier empresa. Y los clientes los comienzan a llevar los comerciales. Y cuando la empresa sigue creciendo, aumenta su estructura, se crea un comité de dirección que lleva los números, y al fundador de la empresa, al que tuvo esa idea, ni le suena. Y se crea lo que se llama una factoría de gestión. Daos cuenta en este esquema la cantidad de gente que hay entre el que tuvo la idea original, el que fue capaz de seducir a los clientes, el que fue capaz de captar a los clientes y los clientes. Esas personas habitualmente no conocen la idea original de la empresa y no entienden por qué los clientes empezaron a comprar esa empresa y empezaron a trabajar con esa empresa. Aparecen en este punto aparecen sistemas de gestión normalizados de calidad, aparecen muchos cuadros de mando, aparecen muchas hojas Excel, aparecen muchas decisiones internas, aparece muchísima burocracia, y lo que estamos haciendo es alejarnos del cliente. Pero si dais cuenta, nos alejamos del cliente a nivel global, a nivel de toda la estructura completa de la organización, no de ningún área en concreto ni de ningún proceso en concreto. Y aparece un efecto muy curioso que lo podemos asimilar con un cubo de agua. Cuando nos convertimos en una factoría de gestión y nos alejamos cada vez más del cliente, estamos haciendo el efecto de hacer agujeros en un cubo de agua, y el agua sale. Y sin embargo nos empeñamos en llenar el cubo de agua, en seguir echando agua, en seguir captando clientes, y esto es muy costoso, como les he comentado antes. Cuesta 10 veces más llenar el cubo de lo que costaría poner tapones.
Un ejemplo clarísimo son las compañías telefónicas. Las compañías telefónicas, todas las hemos sufrido, creo yo, se dedican a poner agua y les da igual la cantidad de agujeros que tienen. Esto hace que para llenar el cubo de agua necesiten dar cosas a los clientes, como son teléfonos cada vez más sofisticados, que al final acabamos pagando, y una serie de premisas como son permanencias, etcétera. Si no recuerdo mal, a datos del mes pasado, Telefónica ha perdido un millón de líneas, porque los clientes cada vez están más descontentos, porque ya no les sirve lo que les dan, porque ya no les sirven esos trucos sucios que utilizan para captar, para retener a los clientes de forma que no les aporta ningún valor. Hay una empresa que se llama Pepefone que está recogiendo ese caudal. Simplemente les invito a que miren la política de calidad y la forma de actuación de esa empresa y entenderán por qué hay formas diferentes de hacer las cosas que acercan más al ciudadano y que no necesitas llenar tanto el cubo porque no generas agujeros dentro del cubo. Lo que ocurre es el efecto que algunos llamamos gestionar mirándose el ombligo, en el que yo gestiono la empresa de forma interna y me aíslo de lo que hay fuera. Otra forma diferente, lo que ocurre, normalmente cuando se gestiona de esta forma la empresa aparecen frases tan bonitas como es política de empresa, no puedo hacer nada, le importaría esperar un momento, puede consultar nuestra web, o una muy curiosa que no es culpa nuestra, es culpa de nuestro proveedor. Cosas diferentes cuando entendemos la empresa desde el punto de vista del cliente. La perspectiva cambia completamente. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, en el que nos vamos a tomar un café. Algo tan sencillo como tomarse un café tiene dos puntos de vista, dos perspectivas. La propia perspectiva del que está dentro de la empresa, es decir, del que sirve el café, y la propia perspectiva del cliente. Cuando yo soy el que sirvo el café, el proceso se inicia con un pedido, se inicia a la hora de que me realiza un pedido al cliente, anoto el pedido, preparo el café, registro el importe y el proceso acaba cuando entrego el café y cuando cobro el pedido. Hasta ahí es normal, es decir, me hacen un pedido, lo preparo, lo sirvo y lo cobro. La perspectiva habitual en todas las empresas. Sin embargo, en este proceso falta algo muy importante, y algo tan importante que no está presente el cliente. Vamos a ver cómo entiende el cliente que se va a tomar un café. Normalmente un cliente se toma un café simplemente porque le apetece tomarse un café. Pide un café, paga el café, recoge el café y es feliz cuando tiene el café. Sin embargo, hay una dimensión que la empresa no ve porque no ha entendido el proceso desde el cliente, y es que si tardan en servirme el café, posiblemente me vaya y esté descontento. Y además, no recomendaré que nadie vaya a esa cafetería, porque puede ser que sirvan el mejor café del mundo, pero tardan tanto en atenderte que no te da tiempo a tomarte el café. Y además realmente no tenemos dos procesos diferentes, tenemos un solo proceso desde los dos puntos de vista. Si los ponemos en línea, veremos que todo aquello que le importa a la empresa, el pedido y servirlo, el cliente no lo tiene en cuenta. De hecho, no es importante para el cliente. El cliente valora que le apetece tomarse un café, valora que si no tengo mi café no estoy contento y que si tengo mi café me lo puedo tomar soy feliz. Si los unimos, veremos que los puntos importantes, los puntos donde está que tenga éxito la relación con el cliente o no tenga éxito, están cuando pido el café, cuando pago y cuando me lo entregan. Es decir, en esos puntos, en esos puntos en los que interrelaciono con el cliente, en esos puntos en los que el cliente y yo, digamos, en la cafetería, hablamos, nos comunicamos. Y esto es debido a, si llevamos esto a un esquema más empresarial, nos daremos cuenta que cuando una empresa analiza un producto o un servicio, mira tres dimensiones que se definen como QSP. Q es calidad intrínseca del producto, S es servicio entendido como el producto o el servicio puesto en casa del cliente,
y la P es el precio entendido como el coste de compra. Sin embargo, un cliente analiza y ve más cosas de ese producto o servicio. Analiza cómo utiliza el producto, cómo lo utilizan sus clientes en entornos de business to business, si le presenta problemas, si no le presenta problemas y cómo se puede mejorar. Pero además, también evalúa su relación con la empresa, cómo interactúa con la empresa, cómo interactúa con las empresas de nuestra competencia, y además nos compara, qué actitudes y aptitudes necesita que tengamos, cómo se siente en nuestra casa, cómo se siente al visitarnos, al comprarnos, y nuestra casa puede ser tanto un espacio físico como una página web, qué opina de nuestros proveedores y cómo solucionamos sus problemas. Y además este punto es importante porque un cliente no entiende de problemas generados por él o problemas generados por la empresa, entiende problemas que le afectan a él. De hecho, todas estas dimensiones que hemos visto es lo primero que mira un cliente. Ese 69% de clientes que deja o que cambia de empresa o de marca, cambia por estos motivos. Y cuando todos estos parámetros son iguales, se fija en el precio. Normalmente en estos puntos me suelen preguntar que hay empresas basadas en precio, que basan su estrategia y sus productos en servicios en precio, empresas de low cost. Pero está bien que lo hagan así, porque saben que sus clientes no valoran de una manera, digamos, crítica el resto de productos. Cuando tú vuelas con una compañía de low cost, sabes cómo va a ser el trato, sabes que no va a haber desayuno, sabes que el check-in y el check-out va a ser como va a ser, sabes que no te van a mejor a poner una película, y sabes cómo están las cosas y lo aceptas. Y esto es importante porque es el cliente el que acepta que toda esta forma de interactuar con la empresa y toda esa calidad que la empresa no le va a dar, la cambia por un precio. Son negocios de low cost que funcionan así. El error en ese tipo de negocios sería dar una sobrecalidad que el cliente no va a valorar. Decía ellos el juran hace muchos años que muchas veces la satisfacción del cliente pasa por el trato que recibe más que por los atributos objetivos del producto, por el QSP. Llegado a este punto, me suele gustar preguntar qué es un cliente, porque muchas veces tenemos una visión un poco distorsionada de qué es un cliente. Yo siempre he definido un cliente como alguien que recibe algo que ha pedido. Y si se dan cuenta, el componente económico en esta definición no existe. Y además no existe a propósito. Es un error considerar al cliente como una caja registradora. Porque nuestra forma de trabajar con él va a ser muy diferente y el valor que le podemos aportar va a ser muy diferente. Si mi objetivo es sacar dinero al cliente, si mi objetivo es obtener dinero del cliente, lo que yo voy a hacer por el cliente va a estar supeditado a eso. Como luego veremos, el resultado, el rendimiento, el beneficio en un cliente es consecuencia de cómo hago las cosas con él, no al revés. La ecuación, cambiando los operadores, no funciona. No puedo trabajar desde el resultado para aportar valor al cliente porque no se puede. Es que es absolutamente imposible. ¿Y qué nos aporta la necesidad del cliente? Hemos estado hablando de cuál es el escenario, de por qué es importante tener en cuenta al cliente, de cómo cambiar la opinión del cliente, pero realmente qué nos va a aportar conocer esa necesidad, conocer esa opinión a nivel global del cliente. Nos va a aportar cuatro cosas fundamentalmente. Nos va a decir qué hacemos bien y debemos potenciar. Es curioso porque hay muchas empresas que no saben lo que hacen bien cara al cliente. Nos va a indicar qué hacemos, esto está repetida, esto es qué hacemos mal y debemos mejorar. Nos va a indicar qué no hacemos y necesita que hagamos, y nos va a indicar qué necesita que hagamos en el futuro, cuál va a ser el futuro de nuestra empresa. Cuando habitualmente trabajamos en esos conceptos, se produce una brecha importante entre lo que realmente piensa la empresa y lo que hace. Y esto es debido fundamentalmente a dos motivos. La mayoría de las empresas no cree que la opinión del cliente sea importante, porque trabajan en lo que algunos llamamos command and control, los sistemas terroristas de gestión, en el que han construido esa barrera que le aleja del cliente. Y además, debido a eso, el cliente no confía en que su opinión, sus necesidades tengan en cuenta por la empresa.
Hay un dato muy curioso que dice que solamente el 4% de los clientes se queja. El otro 96% directamente cambia de marca. Si lo llevamos al famoso esquema de un iceberg, los comportamientos internos del personal de una empresa está condicionado por lo que creen, por lo que hemos comentado antes. Y se desarrollan en lo que llamamos artefactos, en lo que llamamos sistemas de gestión, estructuras, canales de comunicación con el cliente, etcétera. Mucha gente trabaja intentando cambiar las creencias de la empresa, intentando crear una cultura empresarial, intentando crear, imponer una serie de conceptos. Yo creo que es un error porque lo que una persona cree no se puede cambiar indicándole que cambie. Hay otra forma diferente de hacer las cosas, que es cambiar los artefactos, las herramientas que utilizamos para generar nuevos comportamientos y que las creencias no cambien, sino se amplíen. Y de forma que generen nuevos comportamientos que me lleven a utilizar artefactos. En un ejemplo muy sencillo, si yo tengo el mejor canal de comunicación con mi cliente para resolver incidencias, pero no creo que sea importante, no los utilizaré de forma eficaz. Si yo creo que es muy importante la respuesta rápida al cliente ante una incidencia, pero no tengo las herramientas, los artefactos para llegar a él, no lo conseguiré y no seré eficaz. Necesitamos encontrar el punto de equilibrio entre comportamientos, creencias y herramientas que utilizamos para llevar a cabo nuestros comportamientos. ¿Y qué es un cliente fiel? Yo defino un cliente fiel como aquel que te compra cuando necesita comprar y además te recomienda. Es muy importante este concepto de recomendar, porque un cliente que te compra cuando necesita comprar a secas puede ser un cliente cautivo, que no te recomendará. El concepto de recomendar es un concepto importantísimo y muy potente. Y muy potente porque se convierte el cliente en tu mejor comercial. De hecho, un cliente que tenga una experiencia negativa con una empresa se lo contará a 28 personas. Uno que tenga una experiencia positiva se lo comentará a una media de 9. Un sentimiento negativo queda en el cerebro alrededor de 142 minutos. Un sentimiento positivo queda alrededor de 28 minutos. Con lo cual el concepto de recomendar es importante, muy importante, y ahora veremos a lo largo del resto de la ponencia por qué. Por lo tanto, les propongo como propósito de una empresa hacer y conservar al cliente aportándoles valor. Y aportar valor es hacer todo aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Al final, cualquier empresa lo que quiere, como he visto antes, es obtener beneficios, es ser rentable. Y la rentabilidad viene a través del cliente. Y la única forma que tiene una empresa de obtener beneficios es hacer lo que el cliente necesita y aquello por lo cual está dispuesto a pagar. Puedo tener el mejor producto del mundo, puedo tener el mejor servicio del mundo, pero si no aporto valor a mi cliente, si los clientes no están dispuestos a pagar por ello, no triunfará, da exactamente lo mismo. De hecho, como hemos comentado antes, los resultados son el efecto de aportar valor al cliente, no la causa. Solamente aportando valor al cliente obtendremos resultados. Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos saber aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar? Pues solo hay una forma. Y es preguntando al cliente. Y además preguntando al cliente, pero con unas características especiales. No toda la información que me puede dar el cliente es válida, ni tiene la calidad suficiente como para que me permita entender que le puede aportar valor. Y además ha de ser una información válida para toda la empresa. Significa que toda la empresa ha de conocerla y toda la empresa ha de estar de acuerdo que las decisiones tomadas en función de esa información que nos proporciona el cliente es positiva y es buena para la empresa. Con lo cual necesitamos cumplir 3 condiciones. Una es preguntar lo correcto y solamente lo correcto, preguntar en el momento correcto y centrarse en los clientes adecuados. Vamos a desarrollar estos tres ítems. El primero de ellos, preguntar lo correcto. Fred Reisler estudió algo muy curioso, y es que, como hemos visto, todos
empresas quieren clientes fieles. Sin embargo, sus directivos, cuando acaba el día, miden, discuten y analizan resultados financieros. Y esto es debido a que todos los sistemas de gestión tradicionales, que son los que están predominantes en la mayoría de las empresas, en la gran mayoría diría yo, no hablan de fidelidad de clientes, no hablan de satisfacción de clientes, no hablan de comportamientos de compra de clientes, no hablan de compromiso. Reitler creó hace muchos años una empresa, se llama Bain, en la que analizaba los comportamientos de conducta de los clientes. Y paralelamente a este pensamiento decidió analizar empresas que hacían las cosas de forma diferente. Y además necesitaba analizar por qué miramos siempre indicadores financieros cuando nos estamos dejando la mitad de la ecuación. Realmente nos estamos dejando la parte que causa los resultados financieros. Estudió 4.000 empresas de 6 sectores diferentes, estudió muchas empresas de éxito. Este libro está disponible actualmente en castellano en formato ebook. Ha salido la edición este mismo año, yo lo adquirí hace poco. Es un libro muy interesante y explica el método y por qué funciona de una forma muy detallada. Lo que hizo este buen hombre es estudiar la relación que existe entre la fidelidad a una empresa, a una marca, y el comportamiento de compra y recomendación. Y además le interesaba mucho, ya que los resultados son la consecuencia de cómo hacemos las cosas, si estos parámetros de fidelidad, de compra y de recompra, estaban relacionados con los indicadores financieros. Y además una cosa muy importante, y es que hasta la fecha ha costado mucho y costaba mucho medir fidelidad, medir compromiso, medir indicadores, digamos, un poco más de comportamiento. Y le interesaba saber si realmente se puede medir, si podemos trabajar con estos indicadores. De forma que empezó a preguntar, empezó a hacer preguntas, como les he comentado, a 4.000 empresas de 6 sectores diferentes, sectores como la automoción, sectores como el e-commerce, sectores como servicios, rentacar, etcétera. Y preguntó a esos clientes sobre satisfacción general de empresa, probabilidad de recomendación, probabilidad de continuar comprando y una serie de preguntas. Y obtuvo unos resultados. Es importante destacar que lo que pretendían en ese estudio era encontrar qué pregunta o preguntas determinaban los comportamientos de recompra y de recomendación por cada sector. Lo curioso fue que se dieron cuenta que había una pregunta que era la número 1 o número 2 en todos los sectores y que podían, independientemente del sector que fuese, determinar qué pregunta estaba relacionada directamente y era más eficaz a la hora de determinar los comportamientos de compra y de recomendación. Realmente la pregunta clave fue si recomendaría esta empresa a sus familiares, amigos, compañeros, clientes, etcétera. En más de un 80% estaba relacionada con los comportamientos de compra y de recomendación. Si veis el final de la escala, la última es satisfacción global. Es curioso, porque todos los sistemas de encuestas tradicionales, yo he hecho muchos, normalmente basados en la norma UNE 66176, que habla sobre satisfacción global, tiene una influencia en los comportamientos de compra y de recompra de menos de un 2%. Y eso es también un dato importante porque indica que los sistemas tradicionales de captar la satisfacción del cliente no presentan realmente los comportamientos de compra, no nos dan información que necesitamos. Por eso comentábamos antes que hay que preguntar lo correcto, preguntar lo adecuado. Y además también determinó que en esa pregunta de recomendación, los clientes que votaban un 9 o un 10, a los que llamó promotores, tenían un alto índice de recomendación y un comportamiento de compra mucho más fiel. Los clientes que votaban de 7 a 8, a los que llamó pasivos, no suelen recomendar y compran moderadamente. Y los clientes que votaban de 0 a 6, que llamó directamente detractores, no recomendaban, hacían referencias negativas y además incluía a los clientes cautivos.
y generó un sistema que llamó Net Promoter Score, índice de promotor neto, en la que solamente hace falta hacer una pregunta al cliente, realmente son dos, hasta qué punto recomendaría a su empresa, su producto, su servicio, a sus colegas o amigos, y por qué. Y quiero una escala del 0 al 10. ¿Y por qué una escala del 0 al 10? Porque una escala del 0 al 10 todos sabemos cómo funciona, incluso en países que no ponen notables, sobresalientes, bienes y demás. Y además, si se dan cuenta, es muy exigente. Solamente considera clientes promotores, clientes que te van a recomendar y tienen un comportamiento de compra habitual, a clientes que te votan con un 9 y con un 10. Y esto es debido a que cuando tú recomiendas, pones en juego tu prestigio personal, no de la empresa que estás recomendando. Poner un ejemplo. Apple es la empresa con mayor valoración en bolsa y Apple utiliza el método de Promoter Score. Apple es la empresa con mayor índice de fidelidad de clientes que existe en el mundo actualmente. Y daros cuenta quiénes son los mejores comerciales de Apple. Son sus propios usuarios, la propia gente que utiliza, la propia gente que vota 9 y 10, la que promociona Apple. Apple hace muy poquísimos anuncios. Apple no tiene comerciales. Apple utiliza a los propios usuarios como comerciales, utiliza a sus clientes fieles como sus propios comerciales. Más importante señalar que coste es cero. Cuando yo soy usuario de Apple, si a mí alguien me pregunta qué portátil comprarse, le recomendaría un MacBook Pro. Y además, se lo recomendaría porque estoy muy seguro que le va a funcionar. De hecho, si se lo recomiendo a mi mejor amigo, por ejemplo, si él no está contento con el producto, no va a ir a la tienda de Apple y le va a decir, a mí este producto no me gusta, cámbiamelo. Vendrá a mí y me dirá, Pedro, tío, vaya, entre comillas, producto que me ha recomendado. Entonces, cuando yo estoy recomendando, me estoy jugando mi prestigio personal. Eso es muy importante. Y además necesitamos una métrica fácil de utilizar y fácil de gestionar. De forma que el Net Promoter Score, el índice de promotores netos, consiste en restar el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. De forma que manejamos un solo número. En este caso, aquí tenemos un ejemplo. 15 es el índice de promotor neto. Y además es un número que, como ahora veremos, es el que debemos hacer crecer o bajar. 45 nos indica el grado de fidelidad de nuestros clientes. Y además, como hemos comentado, si recordamos el esquema anterior donde hemos visto lo que una empresa valora y lo que un cliente valora, al responder a esta pregunta, al hacer esta pregunta, incluimos los dos parámetros, el parámetro racional y el parámetro emocional. El parámetro de QSP y cómo interactúa con nuestra empresa, cómo comparten mis valores, cómo me valoran, cómo solucionan mis problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un dato muy importante, y además hay que tenerlo en cuenta, y es que en el 100% de los casos que una empresa eleva su índice de clientes fieles, eleva ese numerito que hemos visto antes, eleva esa métrica, incrementa sus beneficios. Y es lógico. Si yo incremento la fidelidad de mis clientes, incremento los clientes que me recomiendan, incremento mi cuota de clientes porque tengo clientes que me traen a otros clientes, estoy incrementando mis beneficios. No es el único parámetro que influye en el incremento de beneficios, pero sí es un parámetro determinante. Además, también es importante destacar que incrementar beneficios no significa incrementar ventas. Se puede incrementar beneficios manteniendo ventas, incluso se puede incrementar beneficios disminuyendo ventas. Lo que si rescatamos el esquema que hemos visto antes, cuando un cliente nos dice lo que tenemos que hacer, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo que no hacemos, nos está diciendo todo aquello que tenemos que mejorar en nuestra empresa. Y todo aquello que tenemos que mejorar en nuestra empresa significa eliminar costes de ineficiencia. Es curioso, pero el último dato que se maneja es el 2011, en empresas de servicios en las que el trabajo que entra por la puerta, juntando en empresas públicas con empresas privadas, el 56% del trabajo que entra por la puerta de una empresa de servicios es demanda fallo. Es no haber hecho o haber hecho cosas mal desde el punto de vista del cliente, desde la necesidad del cliente. Si eliminamos ese 56% de error, unas empresas serán más, otras empresas serán menos, estamos eliminando tal cantidad de costes de reproceso de actividades que en muchas ocasiones no hace falta hacer ERES.
hacer un ERE es la forma fácil de eliminar costes hoy y generar costes dentro de muy poco tiempo. Una vez hemos visto, como hemos visto antes, en la comparación entre encuestas tradicionales y utilizar la métrica Net Promoter Score, escriba en que en una encuesta tradicional hago muchas preguntas, con NPS hago una sola pregunta. El ratio de respuestas es muy bajo, en NPS es un ratio de respuestas muy alto. Nosotros manejamos un ratio de respuesta superior al 50%, porque es una sola pregunta y porque va muy enfocado a que el cliente te diga lo que necesitas que hagas. En las encuestas tradicionales le preguntas al cliente cómo lo hemos hecho, ya has invertido recursos, ya has jugado a la lotería a ver si te toca y después preguntas, ¿me ha tocado o no me ha tocado? Mientras que utilizando metodología de Promoter Score, le preguntamos al cliente qué es lo que tenemos que hacer, nos dice lo que tenemos que hacer. Las encuestas tradicionales funcionan a modo interrogatorio. Una pregunta en EPS funciona en formato folio en blanco. Toma un folio en blanco, cliente, dime lo que necesitas que haga. Y además a nivel general de toda la organización, a nivel sistémico en toda la organización. Y lo más importante es que son datos para actuar, no son datos para mirarlos en una junta, para mirarlos en un comité de dirección, para guardarlos en un cajón. Son datos para empezar a hacer cosas ya. Una vez, ¿qué clientes utilizan Net Promoter Score? Pues, como veis en la pantalla, Apple, Google, eBay, Amazon, Dell, Concentra, Harley Davidson, IBM, Philips, Siemens, Lenovo, Logitech. Como veis son empresas de todos los sectores, empresas de e-commerce, empresas de intercambio, empresas que venden productos físicos, empresas que venden servicios, empresas que ponen en contacto vendedores con compradores. Y además, si tenéis curiosidad con mirar un poquito la historia de estas empresas, veréis cómo han nacido, dónde han venido y veréis por qué han llegado donde han llegado. Más empresas que utilizan, Zappos, SAS, Commerzbank, Hertz. A nivel español estamos trabajando actualmente con Segur, estamos trabajando con la cadena Sercotel, estamos trabajando con diferentes empresas pymes y estamos trabajando con un proyecto muy chulo que si sale os enteraréis. Y además es importante indicar que esta metodología no es para grandes empresas, no es para pequeñas empresas, no es para autónomos, no es para emprendedores, es para cualquier organización que tenga clientes, incluyendo ONGs, incluyendo organizaciones públicas, incluyendo ayuntamientos, incluyendo hospitales. La Asociación de Oncología de Estados Unidos utiliza la metodología Net Promoter Score para captar la opinión del cliente respecto a su estancia y respecto a su equipo médico. Incluso hay una utilización muy potente de la metodología Net Promoter Score con una pregunta muy sencilla a los empleados de todos los niveles de una organización y es, ¿recomendarías a un familiar o amigo trabajar en tu empresa? Porque es importante tener en cuenta que si yo no recomiendo a una organización trabajar en mi empresa, difícilmente puede decir a un cliente que compre mi empresa, ¿no? Es un concepto bastante interesante que se está utilizando mucho y que lleva a entender por qué muchas veces muchas políticas no tienen los resultados que necesitamos. Una vez que hemos determinado cuál es la pregunta adecuada, preguntar lo adecuada, tenemos que determinar dónde preguntamos al cliente. Si vemos el ejemplo de una línea aérea, el cliente interactúa en muchos puntos con la línea aérea y sus necesidades pueden ser muy diferentes en los diferentes puntos y en función del tipo de cliente que sea. No será lo mismo qué necesito yo a la hora de contratar un vuelo a través de la página web. Pongo el ejemplo famoso de la página de Renfe, que es un suplicio reservar. No será lo mismo si necesito cambiar billetes, mis necesidades sean diferentes. No será lo mismo cuando llego al aeropuerto, cuando embarco, mi experiencia durante el vuelo. No será lo mismo, por ejemplo, una empresa, las necesidades que tiene el almacén donde yo entrego el material, que el proceso de compras, que son los que me piden el material y toman la decisión de compras. Pueden tener necesidades diferentes que necesito analizar. No será lo mismo si yo voy a tomar un avión
soy un ejecutivo y con mi maletín a una reunión, que la familia que coge el mismo vuelo en la misma terminal con el mismo destino y tengo 2 niñas, voy con maletas y necesito que alguien me vigilara a los niños, necesito que durante el vuelo me ponga una película infantil para que los niños no me revolucionen, mientras que el ejecutivo posiblemente necesita un enchufe donde conectar el portátil de trabajar. Son necesidades diferentes con el mismo producto, con el mismo servicio, con segmentos de clientes diferentes. Y ahí viene el tercer punto, que será a quién pregunto, a los clientes correctos. Necesitaré segmentar los clientes. Habitualmente segmentamos los clientes por compra, A, B y C. Es la definición típica de segmentación de clientes. Yo os propongo hacerlo primero por beneficio, no por venta, y segundo, añadir unas columnitas de potencial de compra, de forma que un cliente A' será un cliente que me da mucho beneficio y que su potencial de compra está al máximo, me compra casi todo lo que puede comprar. Un cliente AB' será un cliente que me aporta beneficio, pero su potencial de compra puede crecer. Si puede crecer, necesitaré preguntarle qué tengo que hacer para que crezca en los puntos de contacto y con la pregunta adecuada. De forma que si este mismo esquema lo trasladamos a un esquema de promotores y detratores, nos damos cuenta que los clientes que nos dan un alto rendimiento los podemos clasificar igual que los de abajo en cautivos, candidatos a promotores y clientes que queremos. Los clientes que queremos son los que nos recomiendan, los que nos compran cuando necesitan comprar y encima nos dan un beneficio alto. El objetivo es coger estos clientes que me dan un alto rendimiento, pero que no me recomiendan, que pueden ser clientes cautivos, que no van a ser mis mejores comerciales, y hacer lo que necesitan que hagamos para convertirlos en promotores de mi empresa. Y posteriormente, los que me den un bajo rendimiento, analizar si pueden tener un alto rendimiento o si pueden ser clientes que no merecen la cantidad de recursos que he de invertir para que me den un alto rendimiento. Porque a veces es conveniente no tener un cliente que tenerle cuando no vas a tener los beneficios que necesitas. Es un concepto un poco contraintuitivo, pero muchas empresas se empeñan en querer llegar a 2 clientes, tener todos los clientes, etcétera, etcétera, cuando no es necesario, porque realmente el potencial de mi empresa está aquí y el potencial de crecimiento de mi empresa está aquí. Comentaba Albert Einstein ya hace muchos años que si queremos resultados diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo. Hay una frase muy curiosa que circula últimamente y es que las empresas están estructuradas para obtener los resultados que obtienen. Se pretenden obtener resultados diferentes haciendo lo mismo y no es posible. O sea, no podemos seguir gestionando las empresas bajo los mismos modelos de gestión desde hace 100 años y obtener resultados diferentes porque no funciona. El escenario ha cambiado, el contexto ha cambiado y tenemos que cambiar el contenido. Y Deming lo dejó escrito en el año 83 en un libro fantástico que se llama Calidad, Competitividad y Productividad a la salida de la crisis. Dijo que el cliente se ha convertido en la cadena, en la parte más importante de la empresa. Sin embargo, lo dejamos fuera de todos los órganos de toma de decisiones. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no podemos seguir gestionando las empresas de espaldas al cliente. Me gusta acabar con un ejercicio y poner un poco de humor a la situación. Y es preguntar qué vemos, qué es lo que estamos viendo en esta slide, ¿no? ¿Qué figura geométrica vemos? Como no podemos hablar mucho y así, yo os preguntaría, ¿cuántos de vosotros veis una espiral? Yo veo una espiral, por si sirve de consuelo, yo veo una espiral. Si lo analizamos, vemos realmente lo que hay. Lo que realmente hay son círculos. Y además creo que estaremos todos de acuerdo
que estamos viendo círculos, ¿no? Ahora estaremos todos de acuerdo en lo que realmente son círculos más o menos camuflados por el fondo, digamos, por el contexto. Si yo os pregunto ahora, después de que sabemos que hay círculos, ¿qué es lo que vemos? Yo sigo viendo una espiral, sabiendo que está formado por círculos. Yo sigo viendo una espiral. Me imagino que vosotros también seguís viendo una espiral. Si el conjunto de esta slide la identificamos con la crisis, veremos que existen oportunidades. Que aunque la crisis no la está tapando, que aunque el cambio de modelo no lo está tapando, siguen existiendo estas oportunidades. No podemos dejar de verlas. A modo de curiosidad, esta ilusión óptica es la espiral de Fraser, es la única de las 3 ilusiones ópticas creadas por el ser humano, que aun sabiendo la respuesta, eres incapaz de verla. Yo, a modo de concluir, simplemente os diría, como suelo concluir, es que las ramas nos impidan ver el bosque, pero que el bosque nos impida ver las ramas. Como decía Gary Hamel hace muy poco, para prosperar necesitamos estrategias adaptables y eficaces desde el punto de vista operativo, pero siempre partiendo de la necesidad del cliente. Y volviendo a citar a Deming, en el año 83 escribió que en los negocios el beneficio proviene de los clientes que repiten, de los clientes que presumen del producto que reciben y lo recomiendan. Simplemente quiero agradeceros la atención prestada. Tenéis aquí mis datos, estoy también en Econred, me podéis contactar por Econred y cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de idea que tengáis, bueno, pues estoy para ayudaros en lo que haga falta. Y repetir, agradeceros vuestra presencia y la oportunidad que me ha dado Econred de compartir este ratito con vosotros. Pedro, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido Gracias muy por interesante. Sí, ha estado muy bien. Nos ha aclarado un montón de conceptos y bueno, hay cosas que son obvias, pero que no las ponemos en práctica a pesar de que son tan obvias. Y eso es lo triste y lamentable en nuestra actividad, que sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y el día a día o la forma de trabajar nos lleva a hacer cosas distintas. Sí, cierto. Pero bueno, vamos a ver si nuestros usuarios quieren participar, quieren hacer alguna pregunta al respecto o algún comentario. Okay. Recuerdo que tienen 2 opciones, bien a través del chat, diciendo sus preguntas hacia todos los miembros del panel, o bien pulsando el botón de levantar la mano. De esa forma yo les habilito sus micrófonos y disponen de él y hablan en directo con Pedro. Mientras llegan las dudas, las preguntas, recordar brevemente los próximos webinars. Tendremos en Econred este viernes, Evalúa tu presencia online con Google Analytics, segunda parte. Vamos a ver la funcionalidad de Google Analytics y el martes día 26, primeros pasos para crear tu propia página web. Sin conocimientos de programación vamos a utilizar herramientas que hay online, herramientas algunas gratuitas y otras de pago, que nos ayudan a hacer páginas web. Bien, nos comentan a través del chat que ha sido una charla muy interesante y has aportado un montón de ideas para meditar, que eso es verdad. Quizá no hemos generado dudas, sino la necesidad de pensar sobre lo que nos has comentado. Una de las cosas más importantes que ocurre cuando doy una charla con una idea de este estilo es que la mayoría de las cosas en las que hablo son contraintuitivas, en el sentido de que no se alejan mucho de las formas tradicionales de gestionar una empresa. Entonces, es normal, de bote pronto no suelen surgir dudas porque hay que madurar, hay que repensar lo que se ha hablado, meditar mucho sobre la forma en que entendemos la empresa y sobre todo empezar a hacer pequeñitos cambios, muy pequeños cambios, para ver cómo funcionan los resultados y cómo se puede gestionar ese cambio. Pero es normal, o sea, suele ocurrir que después de una avalancha de información de este estilo y un cambio de concepto general, es más tiempo de meditar casi que de preguntar, ¿verdad? De preguntar, sí, es lo habitual.
Mira, vamos a hacer dos cosas, si te parece bien. Tenemos una pregunta a través del chat, que ahora mismo te la voy a pasar. Sí. Puedo poner tus datos en pantalla porque es probable que alguno de nuestros usuarios, después de meditar, pueda tener alguna duda y me seguro que no tendrías demasiado inconveniente en echarle una mano después, en aclararle las dudas a posteriori. Ningún problema. Y, Mail y contesto lo que haga falta, no hay problema. Estupendo. Bien, teníamos una duda, como decía a través del chat. Dicen, no he entendido bien el vínculo que existe entre la recomendación que haces para que alguien trabaje en tu empresa o compre el producto de esa empresa. ¿Dónde está la relación entre las dos recomendaciones? Sí, te explico. Mira, cuando en una empresa, y esto ocurre en muchas empresas, se habla mucho de tenemos que atraer clientes, tenemos que recomendar, o sea, hablar al cliente, de aportarle valor para que nos compre y utilizar al cliente, entre comillas, para que nos recomiende, para que recomiende comprar en nuestra empresa. Entonces, estamos trabajando para que el cliente recomiende trabajar en nuestra empresa, para que repita sus hábitos de compra, para que sea nuestro mejor comercial, y en muchas ocasiones, gran parte de las personas que trabajan para que eso ocurra no recomendarían trabajar en su propia empresa. La semana pasada me ocurrió, más del 50% de los trabajadores de una empresa no recomendaban trabajar en una empresa. ¿Qué significa esto? Que quizás antes de decirle a un cliente, de lanzarte a tener clientes fieles o buscar clientes fieles o poner los mecanismos para que tener clientes fieles, hay que poner los mecanismos para que tu empresa se crea que es una buena empresa, para que toda la gente que trabaja en tu empresa esté a gusto y piense exclusivamente en cliente y no piense en no estoy a gusto trabajando. Hay muchas empresas que preguntan a sus trabajadores una vez al año si recomendarían a un familiar o amigo trabajar en su propia empresa. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de recomendar a mi mejor amigo que trabaje en mi empresa, no puedo recomendar a un cliente que compre mi empresa. Pero haber explicado un poquito. Sí, a través del chat nos ha comentado que sí, que ha quedado claro. Okay. Tenemos otra pregunta. Nos comenta Lucía, es una charla muy aclaratoria. Todo lo que dice está relacionado con ese nuevo tipo de consumidor, prosumer, que participa activamente con la empresa. ¿Crees que las redes sociales son un factor importante en la fidelización del cliente? Sí, son importantes, pero no únicas. Me explico. Cuando tú tienes que crear un canal directo con tu cliente. ¿Por qué? Porque las redes sociales deben servir. Yo tengo mucha presencia en redes sociales. Soy un defensor y a la vez muy crítico con las redes sociales. Tú debes utilizar las redes sociales como una plataforma de explicar y de que te recomienden. Lo que no puedes es que aparecen comentarios negativos en las redes sociales sobre ti. Para hacer eso hay que hacer un trabajo previo, que es crear un canal de comunicación directa con tu cliente, porque antes de poner un tweet, por ejemplo, de la charla de Pedro no me ha gustado nada porque no ha sido nada positiva, tendré que tener un canal para que tú me lo digas a mí previamente y poner los medios para que eso no vuelva a ocurrir. De forma que cambia mucho el comentario, la charla de Pedro no me ha gustado, no me ha aportado ningún valor, la charla de Pedro no me ha aportado ningún valor, he hablado con él y hemos determinado una serie de acciones para mejorarla. Cambia mucho la postura. Y las redes sociales son importantes, dan mucha visibilidad, potencian mucho una marca, una empresa, pero no es ni debe ser el único camino de comunicación con tu cliente. Yo soy defensor de las redes sociales, pero no es el único. Es importante, pero no debe ser el único. Estoy de acuerdo. Muy bien, tenemos dos preguntas más a través del chat. Invito a los usuarios a que, además de hacerlas por el chat, si lo consideran oportuno, si alguien se anima, de viva voz, a través del botón de levantar la mano, es mucho más interactivo y se establece un diálogo que normalmente es mucho más productivo. Bien, tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál es el canal más eficiente para conseguir una evaluación en NPS? ¿Cuál es el canal más eficiente para conseguir una evaluación NPS? Redes sociales, formularios web, correos electrónicos, ¿cuál? Bien, el canal más adecuado para conseguir un alto índice NPS, no un alto índice NPS,
sino un índice de respuesta alto, es el email, directo con tu cliente. Pero luego esa información has de trabajarla, has de generar tus diagramas de Pareto, has de trabajar las causas de incentivación y has de hacer algo con esa información. De hecho, la información que te dé cualquier sistema de medición de fidelidad de clientes no sirve para nada si no tomas acciones con ello. Realmente el canal que utilices no es importante. Me explico. Si tú tienes el 90% de tus clientes, una vez segmentado, una vez analizado los puntos de contacto en Twitter, no es ningún problema hacerlo por DM. Si tú tienes un grupo cerrado en LinkedIn o por mensajes de LinkedIn, no hay ningún problema. Si tus clientes se mueven mejor con email, no hay ningún problema. No es tan importante el canal que utilices, sino a quién preguntar, en qué puntos de la relación preguntar. Por ejemplo, si tú tienes e-commerce, lo normal es preguntar cuál es la experiencia general con tu web, por ejemplo, pero también debes preguntarle si ha encontrado fácilmente el producto que buscaba y si el proceso de comprar el producto es el adecuado, todo esto dentro de la misma plataforma web, pero además, cuando pasado unos días y tienes constancia de que el cliente recibe el producto, ¿qué tal ha sido el transporte y cuál es su experiencia de utilización? ¿Por qué? Porque el trabajo de una empresa no acaba cuando el cliente le ha comprado, ni siquiera cuando lo ha facturado, sino cuando el cliente ha recibido el producto. Porque aunque tú externalices el reparto a una agencia de transportes, para el cliente, la experiencia con la agencia de transporte también forma parte de tu empresa. De forma que preguntarás en diferentes puntos de tu página web y también deberás preguntar después por un mail. No hay un canal único. Lo que tienes que buscar es dónde están tus clientes, cuáles son las mejores formas de comunicarte con él y cómo poder llegar a mejorar para obtener un mayor ratio de respuesta. Si tú tienes una tienda física en la que vendes ropa, por ejemplo, una buena forma es cuando han acabado de comprar, porque estás en un entorno de business to consumer, una vez acaba de comprar, que te responda una pregunta, pero de una forma atractiva, por ejemplo poniendo un iPad, y que te responda una pregunta en un iPad. O ponerle un tótem con un código QR y una frase atractiva, y hacer una fotografía, y crear una fotografía y te responda a la pregunta. Hay diferentes formas, lo ideal es encontrarlo. Un caso curioso, en una tienda de snowboard de gente joven y demás, no sabían cómo hacer que respondiesen. Y nosotros le dijimos, es gente joven, es gente radical, digamos, que hace deporte de aventura y tal, provócales. Provócales fue poner un tótem con un código QR y textualmente, y perdón por la frase, a que no tienes cojones de hacernos una foto. Si eso lo pones en una tienda de Armani, posiblemente te echen del país. Hay que buscar cuál es el canal de comunicación con el cliente y cuál es la mejor forma de aproximarte a él. Y normalmente no hay uno único, hay diferentes canales de comunicación con el cliente. Pero os digo, lo importante no es cómo comunicarme, sino obtener la respuesta y trabajar con esa respuesta. Y además, una vez hecho cosas, has de comunicarle al cliente que lo que te esté diciendo que hagas, lo estás haciendo. No vale simplemente guardarse la información. Y además, una vez lo haces, seguir preguntando continuamente. Esto es un proceso de mejora continua, es un proceso de comunicación continua con el cliente. Y además a tiempo real, y tú determinas cuál es tiempo real. Hay clientes que le puedes preguntar 20 veces al año, hay clientes que le puedes preguntar cada vez que haces una transacción, y hay clientes que le preguntas una vez al año, en función de tu relación con él. Por eso hay que hacer ese estudio previo, hay que trabajar segmentación de clientes, hay que trabajar puntos de contacto con el cliente, canales de comunicación y todo eso reforzarlo con acciones reales en la empresa. Estupendo. Vamos con la última pregunta que tenemos a través del chat. Nos preguntan, ¿cómo implementar estas nuevas ideas en una empresa recién formada que no tiene datos estadísticos ni suficientes clientes para conseguir esos datos? Vale. Es un tema muy... La verdad que es un tema... Este es un tema apasionante. Porque muchas veces me preguntan... Yo trabajo mucho hablo mucho con emprendedores, colaboro con la Fundación ILEA, los premios Intostar, y esa es una pregunta que surge muchas veces. No tengo una base de clientes grande, pero tienes una base de clientes. Ya puedes empezar a preguntar. Segundo, ¿tienes idea de a qué clientes te quieres dirigir? Una buena forma de preguntar es hacer la pregunta NPS adaptada
a clientes potenciales. ¿Qué significa esto? Yo soy consultor y yo tengo una metodología de trabajo que ya mucha gente la conoce y tal, pero imagínate que yo me quiero dedicar al sector del mueble. Yo ¿qué haría? Yo al sector del mueble, en cuyo sector no tengo ningún cliente, le preguntaría qué valoraría o qué necesitaría de una empresa de consultoría como la mía para mejorar su empresa. Es decir, cuando yo voy a querer captar clientes, los segmentaré igual, intentaré analizar cuáles puntos de contacto pueden haber, pero sobre todo segmentaré por tipos de clientes y les preguntaré qué necesitarían o qué valorarían de una empresa como la mía para que fuesen clientes, que pudiese haber una relación. Exactamente igual que eso, puedes preguntar cosas como a la hora de tomar decisiones. No sé si montar una tienda física, porque tengo una tienda online. Puedes preguntar a tus clientes antes de invertir los recursos, ¿vuestro comportamiento de compra se verá afectado si monto una tienda física? Porque si es que no, y no va a venir nadie, mejor no la monto. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de reparto de transporte, a que la acabo de iniciar y que tengo un valor añadido, puedo preguntar a mis potenciales clientes qué valoran de una empresa de transporte para cambiar su decisión de trabajar con una o con otra. Y eso será lo que mis clientes, mis futuros clientes, me están diciendo que necesito. Realmente no hay diferencia entre preguntar a los clientes que tengo como a los clientes que puedo tener en el segmento que me quiero dedicar. Simplemente en un caso preguntaré qué opinas directamente de mi empresa y en otro caso preguntaré qué valoras en una empresa de mis características para cambiar tu decisión de compra o para trabajar con ella. Muy bien. Tenemos la última. Perdóname que antes te dije que teníamos la última y ahora sí lo estoy viendo. Tengo una pregunta referente a cómo cambiar las creencias de nuestros empleados. Has comentado que no se pueden cambiar, que se debe intentar ampliar mediante nuevos artefactos, Herramientas. ¿A qué tipo de herramientas te refieres? Vale, tipo de herramientas. El sistema de gestión, por ejemplo, los canales de comunicación, el software que utilizan, por artefacto entendemos todo aquello que es la empresa, entendido como el software que utilizo, las instalaciones en las que estoy, qué sistema de trabajo utilizo, cómo implico al personal, cuando hay un proyecto nuevo solamente implico a personal que yo creo que puede ser positivo o puedo implicar a personal de otras áreas para que se involucren y para que entiendan que hay interrelaciones en todas las áreas de la empresa. Toda esa serie de cosas que hacen que cambie mi comportamiento. Por ejemplo, un ejemplo típico. Un artefacto es un curso de formación, por ejemplo. Un caso que me ocurre hace tiempo y es que el proceso de compras, el jefe de compras de una empresa, no era capaz de transmitir a dirección los resultados. Le habían mandado un máster de compra, le habían mandado un montón de sitios. Y había una frustración por parte de esa persona que hacía que se alejase del resto de la empresa y que hacía que no interactuase de forma correcta, que no quisiese participar. Analicé con él cómo presentaba los reportes, cómo presentaba los informes, cuál era su trabajo, y le dije que su trabajo era, textualmente, cojonudo, que era un excelente jefe de compra, que su problema era que no sabía manejar la Excel, que no sabía trasladar lo que estaban haciendo al resto de áreas y que no sabía interrelacionar con el resto de áreas. Hizo un cursillo de Excel y cambió completamente. Ese curso de Excel es un artefacto. Hay un artefacto muy curioso que es tirar las paredes que hay entre los departamentos. Hay otro artefacto que es el organigrama. El organigrama se puede sustituir por un mapa de procesos. Eso es otro artefacto. Si yo necesito comunicarme con mi cliente, con los clientes, pero no tengo conexión a internet, no podré. Si yo pertenezco al frontline, a la línea de atención con el cliente, pero no me dejan tomar decisiones con el cliente, mi trabajo no sirve para nada. Es un artefacto.
necesito que si yo atiendo a un cliente y tiene un problema, yo puedo dar la solución. Un artefacto es capacitar a esa persona y darle la responsabilidad y delegar las funciones para que pueda tomar esa decisión. Evidentemente, con estructuras piramidales y organigramas no se puede hacer. El organigrama es un artefacto que hay que cambiar. A la hora de determinar cuáles son los artefactos, en el propio día a día, en el propio trabajo, los va detectando y va detectando cuáles tienes que cambiar. Exactamente igual hay artefactos de refuerzo positivo. Si tú ves que se va aumentando la capacidad de trabajar con el cliente, por ejemplo, vía email, no me sigas manteniendo una conexión de 1 giga, montame una conexión de 50 gigas para tener una mayor velocidad. Eso son artefactos. Si resulta que ahora me empiezan a hacer pedidos porque quiero una página web y los pedidos no llegan a ninguna parte, tendré que crear una serie de artefactos para que lleguen a la persona adecuada. Un artefacto muy común es darle a un comercial un portátil para que gestione los pedidos en tiempo real. Toda esa serie de cosas que hacen que la organización sea más eficiente. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. De momento no tenemos más preguntas. Bueno, también hemos sobrepasado un poquillo el tiempo previsto que te habíamos solicitado. Simplemente agradecer el tiempo que nos has dedicado y, bueno, el aluvión de conocimientos que nos van a hacer reflexionar durante bastante tiempo. A vosotros. Por supuesto, muchas gracias a todos nuestros usuarios.